¿Cómo están, amigos? Somos la Academia Ingenio y seguimos resolviendo problemas de exámenes. En esta ocasión resolveremos completamente el examen de admisión a la Facultad de Ciencias Puras y Naturales en la gestión 2023 en el área de Química. Vamos con la pregunta, dice: ¿a qué temperatura la lectura en la escala Fahrenheit es el doble de la lectura en la escala Celsius? ¿Listo? Ahí está. Entonces vamos a hacer el problema y primero, cuando decimos escala Celsius, nos estamos refiriendo a la escala centígrada. Eso es lo que tiene que estar claro, son lo mismo, ¿listo? Ahora vamos a decir que vamos a usar la ecuación que relaciona las dos escalas y esta ecuación la tienes que saber de memoria. Dice ahí que los grados Fahrenheit menos 32 dividido entre 9 es igual a decir grados centígrados dividido entre 5. Y a esto le llamas la ecuación número 1. ¿Listo? Ahora, por condición del problema, nos dice de que la escala Fahrenheit va a ser igual a el doble de la escala centígrada. Entonces anotamos esa ecuación. Decimos que F es igual a 2 veces C, por condición del problema. Ahora, podríamos reemplazar esto directamente en la ecuación 1, pero como queremos la escala Fahrenheit, lo que vamos a hacer es, vamos a despejar la escala centígrada y vamos a indicar de que el 2 está multiplicando, entonces pasaría al otro lado a dividir y nos quedaría esto. La escala Fahrenheit dividida entre 2 sería igual a la escala centígrada, ¿listo? Y a eso le vamos a llamar ecuación número 2, ¿listo? Esta ecuación número 2 la vamos a reemplazar en la ecuación número 1 y vamos a tener esto, vamos a tener el lado izquierdo que solamente se está copiando, que va a ser grados Fahrenheit menos 32 dividido entre 9, aquí está solamente copiado, pero en lugar de colocar esta letra C, vamos a colocar el despeje que es Fahrenheit dividido entre 2, y ahí está con rojo, ¿no? Fahrenheit dividido entre 2, y todo eso estaría siendo dividido entre 5, ahí está, dividido entre 5, ¿listo? Y tenemos una ecuación con una sola incógnita, entonces debemos despejar la escala Fahrenheit. Entonces aquí vamos a decir en el lado derecho extremos con extremos y medios con medios. Entonces voy a tener, primero voy a copiar el lado izquierdo y ahora voy a tener Fahrenheit multiplicado por 1, que se sobreentiende hasta aquí abajo, sería solamente Fahrenheit, ¿no ven? Y ahora aquí digo 2 multiplicado por 5 sería 10, ahí está el resultado. Ahora tenemos una ecuación con una sola incógnita y está en división, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer desaparecer a las divisiones, ¿listo? Y lo que vamos a hacer primero va a ser que el 10 que está dividiendo en el lado derecho va a pasar al lado izquierdo a multiplicar, ¿ya? Y ahí está, ¿no? Este 10 va a pasar a multiplicar a todo esto de aquí arriba. Entonces, como está multiplicando todo, es por eso que tienes que colocar 10 y no te olvides el paréntesis, ¿no? Paréntesis F menos 32 y cierras paréntesis, ¿listo? Eso va a ser igual y aquí lo mismo, ¿no? El 9 que está dividiendo pasaría a multiplicar y le va a pasar a multiplicar a la F, entonces tendría hasta 9 grados Fahrenheit, ¿listo? Ahora en esta parte haces desaparecer el paréntesis haciendo la multiplicación y dices 10 por grados Fahrenheit sería 10 grados Fahrenheit. Y aquí sería 10 por menos 32 sería menos 320, ¿listo? Y 9 grados Fahrenheit simplemente lo copiamos. Ahí está. Y ahora los que tienen grados Fahrenheit que se vayan al lado izquierdo y los que no tienen que se vayan al lado derecho. Entonces aquí dices que 9 grados Fahrenheit va a pasar al otro lado al restar y se van a restar con estos 10 grados Fahrenheit. Entonces tendrías a 10 grados Fahrenheit menos 9 grados Fahrenheit. El resultado simplemente sería grados Fahrenheit, ¿ya? Y este menos 320 que está al lado izquierdo pasaría al lado derecho a sumar. Entonces ahí te quedarían a los 300 grados 20. Entonces ahí dices de que la escala Fahrenheit sería igual al doble de la escala centígrada a una temperatura de 320 grados Fahrenheit. ¿Listo? Bien facilito, ¿no? Somos la Academia Ingenio y tenemos que reírnos en los problemas de exámenes. Vamos con el siguiente problema, que valía 25 puntos. Dice: igualar la ecuación por el método del ion electrón y determinar cuáles son los coeficientes que igualan la ecuación. Ahí tienes al ácido nítrico más el cobre más el nitrato
cúprico ya más el óxido nítrico más el agua, ¿listo? Ahora, en esta ocasión te están dando la reacción química, pero tienes que saber de que en otros exámenes simplemente te lo dicen en forma escrita, ¿ya? Y tú tienes que anotar los compuestos en el examen, ¿listo? Pero aquí nos está ayudando bastante el problema. Entonces vamos a decir solución, y para hacer el método del ion-electrón, lo primero que tenemos que hacer es ionizar a la ecuación. Ahora, cuando dices ionizar, estás diciendo que vas a separar al compuesto en dos y le vas a colocar a cada parte su carga, ya sea positiva o ya sea negativa, ¿listo? Entonces vamos con el primero y vamos a ionizar al ácido nítrico. Entonces este ácido nítrico que está aquí se está partiendo en dos partes. Se está partiendo solamente en hidrógeno y se está partiendo en radical nitrato, ¿listo? Ahí está. Ahora, el hidrógeno actúa con su carga de +1, ¿listo? Y todo el radical nitrato actúa con su carga de -1, ¿listo? Solo por si acaso, si es que tienes alguna duda en cómo se hace esto, puedes revisar los ejercicios de ionización fáciles que dejamos en el curso al principio, ¿listo? Ahora, ya está separado esto. Ahora vamos a ionizar al cobre, pero el cobre no hay caso de separarlo. Es por eso de que cuando tienes a sustancias sólidas, por ejemplo el cobre que no está con nadie, simplemente se anota cobre y la carga que se le coloca es la carga 0, ¿listo? Ahí está. Entonces colocamos la flechita y ahora vamos a separar estos dos. Entonces los separamos solito en cobre, ahí está, y solito en el radical nitrato, que ahí estaría, ¿listo? Ahora, mira, este 2 grande que ves aquí, este 2 grande ha venido por este 2 pequeño que está aquí, este 2 pequeño, ¿listo? Y le colocan las cargas. La valencia del cobre en este caso es de +2, y te das cuenta porque ese +2 que estaba aquí supuestamente se ha pasado aquí, ¿no ve? Este 2 de aquí, ya, entonces por eso te das cuenta de que el cobre está con carga +2 y que el radical estaría con carga -1, ¿listo? Ahí está. Ahora vamos a ionizar al óxido nítrico, y tienes que acordarte esto, que los óxidos en general no se ionizan. Eso quiere decir que tienen carga 0. Entonces por eso ahí está el óxido nítrico, no lo separas y directamente le colocas carga 0. Y finalmente tienes al agua, que igual es un óxido y no se separa. Entonces anotas simplemente al agua completa y le colocas la carga 0, ¿ya? Entonces ahí está, puedes verificar eso. Y ahora tienes que anotar a las semireacciones, tienes que anotar a quienes han cambiado. Entonces dices aquí, ya, de que el nitrógeno aquí está como radical nitrato con carga -1 y ha cambiado a óxido nítrico con carga 0, ¿listo? Ahora, cuidado que digas de que ha cambiado a este de aquí porque aquí hay un 2. No, eso no interesa en esta parte. ¿Por qué? Porque es el mismo compuesto y está con la misma carga. Entonces no ha cambiado a este, ha cambiado a este de aquí, ¿ya? Entonces anotas estos dos, mira, esta partecita de aquí la anotas aquí y finalmente esta partecita de aquí la anotas aquí, ¿listo? Ahora tienes que probar con coeficientes. Entonces primero siempre se prueba con el número 1. Entonces aquí anotas un 1 y ves si es que se iguala. Si no, anotas el 2 y así vas probando. Ya, pero vamos a anotar el número 1 aquí, este 1 grande, ¿listo? Ahora vamos a decir 1 por 1, aquí se sobreentiende que hay un 1 en el nitrógeno, no. Entonces 1 por 1 sería 1. Entonces tienes a un nitrógeno al lado izquierdo y al lado derecho tienes que tener también a un nitrógeno. Entonces colocas tú en este momento a este otro 1, ¿listo? Ahí lo anotas y dices 1 por 1 es un nitrógeno. Entonces con eso dices de que está igualado el nitrógeno. Ahora te vas para el oxígeno y dices 1 por 3, este 3 de aquí abajo serían 3 oxígenos. Y en el lado derecho tienes a 1 por 1,
sería un oxígeno. Entonces no están igualados, ¿no ve? ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo tienes a 3 oxígenos y en el lado derecho tienes solamente uno. Eso quiere decir que en el lado izquierdo te están sobrando 2 oxígenos. Entonces, para igualar, lo que haces es, en el lado donde te faltan oxígenos, ahí le sumas la cantidad de aguas como oxígenos te faltan. Entonces dices, ¿no? Como me están faltando 2 oxígenos, es por eso que le sumo 2 aguas, ¿ya? Y colocas ahí aguas con carga 0, ¿listo? Ahora, cuando te inventas aquí al agua, te estás inventando el hidrógeno y dices, ¿no? 2 por 2 serían 4 hidrógenos. Entonces como hay 4 hidrógenos de más en el lado derecho, es por eso que al lado izquierdo te inventas a 4 protones de hidrógeno. Ahí está, le sumas 4 protones de hidrógeno. Se llaman protones porque el hidrógeno tiene carga más 1. ¿Listo? Y con eso ya estaría igualado. Entonces mira, los nitrógenos están igualados porque dices 1 por 1, un nitrógeno a la izquierda. 1 por 1, un nitrógeno al lado derecho. Entonces están igualados. Ahora vamos con los oxígenos. 1 por 3, 3 oxígenos al lado izquierdo. Y en el lado derecho sería 1 por 1, sería 1. 2 por 1 sería 2. 2 más 1 sería 3. Y ahí están los 3 que estaban también en el lado izquierdo. Y los hidrógenos. 2 por 2 serían 4 hidrógenos al lado derecho. Y 4 por 1 serían 4 hidrógenos al lado izquierdo. Está bien facilito, ¿no? Ahora, después de igualar la sustancia, tienes que igualar las cargas, ¿ya? Y las cargas se hacen con los números grandes que has anotado y los números que están cargados en la parte superior. ¿Listo? Entonces vamos a igualar las cargas. Y vamos a decir aquí, tienes a 4 por más 1 sería más 4. Y aquí tienes a 1 por menos 1 sería menos 1. Entonces tendrías en total más 4 menos 1, el resultado sería más 3. Entonces, y al lado derecho tienes a 1 por 0, sería 0. 2 por 0 sería 0. Entonces tienes que al lado izquierdo tienes a más 3 y al lado derecho tienes a 0. Entonces más 3 es igual a 0, no. Es por eso de que al lado izquierdo le sumas a 3 electrones con carga negativa de menos 1. Entonces dirías ahí, 3 por menos 1 sería menos 3. Más los más 3 que tenías sería 0. Y en el lado izquierdo tienes a un total de 0 igual al lado derecho que es un total de 0. Entonces bien facilito, igual puedes realizar los ejercicios fáciles que te hemos mostrado en el curso y con eso debes estar feliz, ¿no? Porque esto es súper fácil. Ahora, buscas a otro que haya cambiado. Entonces dices aquí, al cobre, que el cobre ha cambiado de carga 0, ha cambiado a cobre con carga más 2. ¿Listo? Entonces ahí está. El cobre 0 ha cambiado a cobre más 2. ¿Listo? Entonces, primero tienes que igualar a la cantidad de sustancia. Entonces dices aquí, un cobre tengo al izquierdo y tengo a un cobre al lado derecho. Entonces como tienes a uno al izquierdo y tienes a uno al derecho, está igualado. Entonces no hay que ya multiplicar ningún número, tampoco hay que sumar agua y peor no hay que sumar protones de hidrógeno. Ya está igualado. Entonces como ya está igualado la sustancia, ahora tienes que igualar a la carga. ¿Listo? Y dices así, dices que en el lado izquierdo tienes a carga 0 y en el lado derecho tienes a carga más 2. Entonces al lado derecho le tienes que sumar 2 electrones negativos. Ahí está, 2 electrones con carga menos 1. Entonces dices, 2 por menos 1 sería menos 2. Menos 2 más 2 sería 0. Y con eso tienes a 0 en el lado derecho, que es lo mismo que decir 0 al lado izquierdo. ¿Listo? Entonces ahí estamos. Ahora, vas a hacer desaparecer a los electrones. Y para hacer desaparecer a los electrones tienes que intercambiarlos de semirreacción. Por ejemplo, mira aquí en la primera semirreacción, aquí has colocado a 3 electrones, al número 3, ¿no ve? Este 3 que está aquí va a venir a multiplicar a la semirreacción que está abajo. Y aquí está el número 3. ¿Listo? Y ahora lo mismo aquí. Dices que este 2 que está aquí
va a venir a multiplicar a la semireacción de arriba, y es por eso que ahí está este 2, se está multiplicando. ¿Listo? Entonces, cuando cambias a los electrones y haces la multiplicación, los electrones ya se van a perder, se van a anular entre sí. ¿Listo? Y haces la multiplicación solamente entre las otras sustancias. Y el resultado va a ser este. Mira, vas a tener aquí 2 por 4 protones de hidrógeno. El resultado va a ser 8 protones de hidrógeno. Ahí está, 8. Ahora aquí dices 2 por 1, ya por un radical nitrato. Ahí está, entonces sería el resultado 2 radicales nitrato. Y ahora aquí dices 3 por 1, que se sobreentiende hasta aquí, 3 por 1 sería 3. Y ahí dices 3 cobre. ¿Listo? Anotas la raya de fracción una vez de que termines de multiplicar a todos los que están en el lado izquierdo, tanto de la primera como de la segunda semireacción. Ya, entonces ahí estás anotando la flecha de reacción y ahora te vas a multiplicar al lado izquierdo. Dices aquí, al lado derecho, perdón, dices aquí 2 por 1 sería 2 óxidos nítricos. Ya, ahora aquí dices 2 por 2 sería 4 aguas. ¿Listo? Aquí 3 por 1 sería 3 cobres. ¿Listo? Y ya sabes que los electrones han desaparecido. Ahí está. Y si es que hubiera algo que simplificar, simplificarías. Pero en este caso no hay nada. Y finalmente dices que la reacción igualada será. Y anotas, ahí está con color negro, anotas la reacción que te han dado al principio. Ahí está, esta reacción de aquí arriba. Simplemente la anotas. ¿Listo? Ahí está, están con color negro. Y estos números que se llaman coeficientes estequiométricos, acuérdate eso para futuros exámenes, estos coeficientes estequiométricos se trasladan a la reacción de abajo. Entonces dices aquí, tienes a 8 hidrógenos, entonces por eso que le colocas aquí a 8 en el ácido nítrico, ya que es el único que tiene hidrógeno. ¿Listo? Ahora aquí dice 3 cobres, entonces ahí está, anotas a los 3 cobres. Ya te vas al lado derecho y aquí dice 2 ácidos, perdón, 2 óxidos nítricos, y ahí está 2 óxidos nítricos. Y aquí dice 4 aguas, ahí está 4 aguas. Y aquí dice 3 cobres, y aquí está 3 cobres. ¿Ya? Y simplemente tienes que hacer las multiplicaciones para verificar que todo está correcto. Ahora, alguien dirá por ahí, pero Inge, y este 2 de aquí no lo hemos llevado. A veces no es necesario llevar todo. ¿Por qué? Porque si llevas este dato aquí, ya no se iguala la reacción. Entonces, hay veces donde no se tiene que llevar a todo. ¿Listo? Entonces, este 2 de aquí no lo estamos llevando por el momento. ¿Listo? Ahí está. Ya, entonces aquí puedes hacer simplemente la verificación, la haces tú. Pero yo voy a hacer solamente del hidrógeno y voy a decir 8 por 1 serían 8 hidrógenos al lado izquierdo, y aquí tendría 4 por 2 serían 8 hidrógenos al lado derecho. ¿Listo? Lo mismo con el nitrógeno. Si notas aquí, voy a decir en el lado izquierdo tengo a 8 por 1 sería 8 nitrógenos. ¿Listo? Y en el lado derecho tengo a 3 por 2 sería 6. 6 por 1 sería 6 nitrógenos. Y luego tengo a 2 por 1 sería 2 nitrógenos. 6 más 2 serían 8. Y con eso se igualan también 2 nitrógenos. ¿Listo? Bien facilito, ¿no? Y este es el problema más difícil. Ahora, vamos con el siguiente problema. Dice, vale 15 puntos. La fórmula que corresponde al perclorato de magnesio es... Y ahí está... Súper sencillo, cuántas veces hemos practicado en el curso de esto, ¿ya? Y el perclorato de magnesio es este de aquí. ¿Listo? Ahora, como dice per, el cloro está actuando con su valencia más 7, ¿ya? Entonces aquí dices 7. Como 7 es impar, se coloca 1 aquí. 1, ¿ya? Entonces dice 7 más 1 sería 8. A ese 8 le tienes que sacar la mitad. La mitad del 8 sería 4. Y ese 4 se anota al oxígeno. Y ahí está, por eso está aquí el 4 en el oxígeno. ¿Listo? Ahora, el magnesio tiene carga más 2. Y ese más 2
se ha venido aquí y ese 2 tiene que estar afectando a todo esto y es por eso que está en paréntesis. ¿Listo? Entonces no te olvides de que esto igual se ha enseñado paso a pasito, se te ha dado tantas prácticas que debe ser un chiste el ejercicio para ti en este momento. Listo, vamos a terminar el examen. Dice, 8 problemas de 20 puntos. Dice, ¿cuál será la relación entre la densidad del oxígeno y del hidrógeno a las mismas condiciones de presión y temperatura? Y las masas atómicas son hidrógeno 1 y oxígeno 16. ¿Listo? Entonces ahí está. Y decimos, ¿no? Con la fórmula de la ecuación de estado con la densidad. Y ahí está. Decimos que para el oxígeno vamos a anotar la ecuación de estado. Ahora, cuando hablas de la densidad, por lo general en gases no es bueno utilizar que la densidad es igual a la masa dividida entre el volumen. No, cuando estás en el estado gaseoso tienes que darte cuenta de que la fórmula para la densidad es mejor que sea esta de aquí. Dice, la densidad del oxígeno es igual a la presión del oxígeno multiplicado por el peso molecular del oxígeno dividido entre la constante R que tienen todos los gases por la temperatura del oxígeno. ¿Listo? Entonces mira, hemos aplicado la ecuación de estado todo para el oxígeno y eso le hemos llamado ecuación número 1. Ahora vamos a hacer lo mismo para el hidrógeno. Para el hidrógeno aplicamos la misma ecuación, solamente que ahora debemos usar datos que pertenezcan al hidrógeno. Entonces aquí decimos que la densidad del hidrógeno va a ser igual a la presión del hidrógeno multiplicado por el peso molecular del hidrógeno dividido entre la constante R y la temperatura del hidrógeno. ¿Listo? Y a esto le vamos a llamar ecuación número 2. ¿Listo? Ahora, es importante que te des cuenta de que tanto el oxígeno como el hidrógeno son gases diatómicos, y como son gases diatómicos es por eso de que en su fórmula siempre tienes que escribirla con oxígeno 2 y el hidrógeno de la misma forma hidrógeno 2. ¿Eso te sirve para qué? Eso te sirve cuando quieres sacar los pesos moleculares. ¿Listo? Ahora, tienes que darte cuenta que aquí te están pidiendo cuál es la relación. Ahora, ¿qué entiendes por la palabra relación? Y tú dices que la relación quiere decir la división, ¿ya? Entonces, como te están pidiendo la relación de densidades, tú te das cuenta y lo que buscas es la división de densidades. Entonces, para hallar esa división, lo único que vamos a hacer es, vamos a dividir a la ecuación 1 dividido entre la ecuación número 2. ¿Listo? Entonces ahí está, mira. Ahí tienes la densidad del oxígeno dividido entre la densidad del hidrógeno. Ahí está. Densidad del oxígeno dividido entre densidad del hidrógeno. Eso va a ser igual a, y aquí dice, ¿no? Presión, peso molecular dividido entre RT, todo del oxígeno. Ahí está. Ahí está todo eso. Y todo eso estaría siendo dividido entre presión, peso molecular, RT, todo del hidrógeno. Y aquí está, presión, peso molecular, todo entre RT y todo del hidrógeno. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Pero ahora te tienes que dar cuenta de que esta división de densidades la vamos a llamar letra R. ¿Por qué? Porque esa R quiere decir nuestra relación. ¿Listo? Y por otra parte, tienes que darte cuenta de que la presión del oxígeno es la misma que la presión del hidrógeno. Es por eso de que en esta ecuación la presión del oxígeno con la presión del hidrógeno se van a anular. Y lo mismo pasa para la temperatura. La temperatura del oxígeno es la misma que la temperatura del hidrógeno. Es por eso que también se van a anular. Ahora, ¿por qué son las mismas? Porque aquí el ejercicio te dice que a las mismas condiciones de presión y temperatura. Por eso sabes que son las mismas. Finalmente, la constante R es la misma para todos los gases en el prefacultativo. Es por eso de que la constante R también tiene que anularse. ¿Listo? Entonces, lo que te va a quedar al final va a ser simplemente esto. Dices, ¿no? De que la división de densidades es tu relación R que estás buscando.
y en la parte de arriba te queda solamente el peso molecular del oxígeno, que ahí está anotado, peso molecular del oxígeno dividido entre la parte de abajo que te queda el peso molecular del hidrógeno. Ahí está, peso molecular del hidrógeno, ya que todo se ha simplificado. Entonces ya sabes sacar el peso molecular y dices, ¿no? Aquí mira, el ejercicio te da el peso atómico o la masa atómica, como quieras llamarlo, de el oxígeno, y te dice que es 16, pero este 16 hay que multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque tú sabes que el oxígeno es un gas diatómico, entonces dices 2 por 16, el resultado sería 32, y ahí anotas el 32, y eso tiene que estar multiplicado por gramo dividido entre mol. ¿Listo? Y para el hidrógeno lo mismo. Dices que su masa atómica es 1. Aquí te está dando 1. Y como el hidrógeno es diatómico, tiene que ser multiplicado por este 2. Entonces dices 2 por 1. El resultado es 2. Y esto lo multiplicas por gramo dividido entre mol. ¿Listo? Ahí está. Y simplemente haces la operación en tu cabeza. Dices 32 dividido entre 2. El resultado es 16. Y tienes que tú relación, en este caso vale 16. Súper sencillito, ya estamos haciendo el examen tal y como lo hemos resuelto en el curso. ¿Listo? Entonces ahí está. Vamos con la última pregunta. Dice, considerando la reacción de formación del amoníaco, ahí está, amoníaco 2 más 3 veces el hidrógeno 2 más 2 veces el amoníaco. Ahora, nota aquí también que el nitrógeno también es un gas diatómico, y como hemos dicho antes, el hidrógeno también es un gas diatómico. Ya es por eso que aparecen 2 veces. Pero lo que tienes que darte cuenta en este caso es que no todos los gases son diatómicos, ¿ya? Por ejemplo, los gases nobles no son diatómicos. Ejemplo, el argón, el xenón, ¿ya? No son gases diatómicos, entonces no hay que colocarlo con este gas. Ya, pero ya vamos a ver de esos gases. Ahora dice, ¿qué cantidad de nitrógeno es necesario para preparar 34 gramos de amoníaco? Y ahí me dan las masas atómicas. ¿Listo? Entonces vamos a decir solución. Y lo primero que tenemos que hacer es, cuando te den una reacción química ya escrita, y que esa reacción química tenga coeficientes estequiométricos, ¿ya? Como en este caso, mira, el número 3 y aquí el número 2 grande, eso se le llama coeficientes estequiométricos. Lo primero que tienes que hacer es verificar que toda la reacción esté completa, que no te falte ningún número. ¿Por qué? Porque han habido exámenes donde les han dado solamente 2 números, pero el número más importante no les han dado, y es por eso de que las personas que no sabían pues se han aplazado. Entonces mucho con eso. Aquí tenemos a un 1 y decimos 1 por 2 serían 2 nitrógenos a la izquierda. Entonces aquí al lado derecho tenemos a 2 por 1 serían 2 nitrógenos al lado derecho. Perfecto, están igual a los 2 nitrógenos. Ahora vamos con los hidrógenos. 3 por 2 serían 6 hidrógenos al lado izquierdo. Cuando hablamos del lado izquierdo y el lado derecho, nos estamos refiriendo al lado izquierdo de la flecha, ¿no? O al lado derecho de la flecha, ¿no? Pero aquí decimos 2 por 3 sería 6. Entonces tengo a 6 hidrógenos en los dos lados y el hidrógeno está completo. Entonces eso es lo primero que tienes que hacer siempre que tengas una reacción química. ¿Ya? Entonces aquí vamos a empezar de la masa que nos está dando el problema. Dice 34 gramos de amoníaco y ahí está, ¿no? Vamos a decir, la masa de nitrógeno, ahí está, bien clarito, la masa de nitrógeno que estamos buscando va a ser calculada a partir de los 34 gramos de amoníaco que nos están dando. Y siempre tiene que estar escrita de esta forma. Dices el número, que en este caso sería 34, la unidad, que sería en este caso el gramo, y la sustancia, que en este caso sería el amoníaco, ¿ya? Por favor, tiene que estar siempre escrito así. Entonces haces el primer factor de conversión y ahí utilizas el peso molecular del amoníaco. Dice, en 17 gramos de amoníaco voy a tener a 1 mol de amoníaco. Listo. Ahora, aquí, mira, aquí, el 17, ¿de dónde sale el 17?
Sale porque en el amoníaco tienes a un nitrógeno y este nitrógeno tiene masa atómica igual a 14, que te están dando en el ejercicio. Y tienes a 3 hidrógenos que se tienen que multiplicar por la masa atómica del hidrógeno, que es 1, sería 3 por 1, sería 3, 3 más 14 sería 17, ¿listo? De todas formas, igual tienes varios ejercicios en el curso donde se tiene que practicar esto. Ya, ahora, como ya estás en moles, te vas a tu reacción química y te tienes que pasar de moles de una sustancia, o sea, moles de amoníaco, a moles de otra sustancia, en este caso moles de nitrógeno. Entonces aquí dices, mira, te vas a tu ecuación y dices, te vas al amoníaco y anotas a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es el número 2 grande que está aquí, y este 2 se viene aquí abajo, dices 2. En 2 moles de amoníaco vas a tener, y aquí dices 1 que se sobreentiende está aquí, ¿no? 1 mol de nitrógeno. Y ahí está, ya entonces te has pasado del amoníaco al nitrógeno, bien facilito, ¿no? Y finalmente te vas a gramos utilizando el peso molecular del nitrógeno. Entonces ya sabes de que el peso, la masa atómica es 14, pero como el nitrógeno es diatómico, hay que multiplicar este 14 por este 2 y sería 28. Entonces dices ahí, en un mol de nitrógeno tengo 28 gramos de nitrógeno. Y le sacas el signo de igualdad, metes todo eso en tu calculadora, ya sabes cómo se mete en la calculadora. Primero tienes que multiplicar a todos los que están en la parte de arriba, o sea, el 34 por el 1, por el otro 1, por el 28. Luego anotas signo de división y abres paréntesis. Si no abres paréntesis, ya lo has arruinado. Tienes que abrir paréntesis y luego hacer la multiplicación de los que están abajo. Dices 17 por 2 por 1 y cierras paréntesis y le colocas el signo de igualdad y con esto vas a tener la respuesta, que es 28 gramos de nitrógeno. Y con eso has sacado un 100 en el examen y con eso ya vas a la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la UNSAM, ¿listo? Entonces no te olvides de que en Ingenio te enseñamos problemas desde cero, paso a paso, con exámenes virtuales, y que todo esto se va uniendo en el examen y te parece súper fácil. Entonces no te olvides de suscribirte y compartir para que lleguemos a los 1000 suscriptores y seamos los mejores.